Bendito sea Dios, mis hermanos queridos, en el nombre de Jesús, todos sean bienvenidos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, en San Lucas capítulo 8, versículo 26. San Lucas capítulo 8, versículo 26. Y dice la palabra del Señor: llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. La palabra de Dios hoy inunde nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras familias, y que, al igual que el Evangelio, donde llega Jesús es expulsado el mal como el veneno en una herida. Que de igual manera hoy, por el poder del Espíritu Santo, hoy nuestros hogares, nuestras familias sean libres en el nombre de Jesús del Señor. Hoy proclamamos la sanidad y la libertad en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús llega con sus discípulos a la tierra de Genesaret. Muy bien, esta tierra de Genesaret quedaba al frente, al otro lado del lago de Galilea, o que se le conocía como el mar de Tiberíades. Llegan a esta tierra Genesaret. Genesaret era una tierra pagana, una tierra de gentiles, que en la gran mayoría vivían griegos. Y más aún podemos mirar que vivían gentiles, paganos o griegos en ese lugar, y que era bastante la gente que estaba allí en Genesaret, que no eran judíos sino paganos, porque miramos una peculiaridad, y es que en esa tierra habían los pastores de puercos. Para el judío, en los libros del Deuteronomio, los libros de la ley, en el Levítico, decía muy claramente que el judío no podía comer alimentos de carne de animales de doble pezuña. El judío se volvía impuro si comía ese tipo de animal, más aún si pasaba al lado de un animal impuro como estos de doble pezuña. Entonces el judío tenía que vivir lo que era el rito de la purificación. Entonces Jesús llega a un territorio netamente de gentiles, de paganos, de gente extranjera. Es la primera mención que hace cómo el Señor ya llega más allá de los confines de Israel para anunciar el reino de Dios, que es universal. Y aquí, en esta tierra en la que llega Jesús, empieza a suceder algo que es en sí el anuncio querigmático del Evangelio. Nos dice que al llegar a esta tierra de Genesaret, al otro lado del lago, acabando Jesús de desembarcar, cuando le sale a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Imagínense, yo me pongo ahí un poquito a imaginar. Estaban llegando de la tempestad en la cual pues fue calmada esa noche anterior, y Jesús la calmó. Estaban descendiendo, todos ellos todavía tal vez un poco mojados, cansados,
El bote acababa pues de entrar en tierra, estaban los apóstoles, pues se bajaron a coger el bote y pues estaban desembarcando, y Jesús ni bien estaba pisando la tierra extranjera de Genesaret. En ese momento, ¡guau!, le sale por ahí el loco del barrio, ¿verdad? Ni bien Jesús pisó, porque así nos dice, acababa Jesús de desembarcar, ni bien pisó, ¡guau!, le sale a gritarles. Yo me imagino en ese momento el susto que se habrá pegado Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé y los demás apóstoles. Han de haber quedado, pero así como más o menos está usted, ¿no?, desde el otro lado, y yo así con los ojos abiertos y asustados. ¡Ay, qué miedo! Y posiblemente ahí pues Pedro, todo el corpulento pescador, se asustó y se puso detrás de Jesús. ¡Qué miedo! Así se pusieron ellos asustados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, al llegar a tierra extranjera, el primero que se da cuenta que el reino de Dios se está extendiendo es el malo, el enemigo malo. El primero que se da cuenta que el reino de Dios empieza a llegar y que empieza a extinguir el mal en la tierra es el malo. Se da cuenta, se le activan, como quien dice, pues todas las antenas parabólicas. Entonces sale en ese momento este hombre que estaba poseído, dice, por muchos demonios. Imagínense, porque así es. Cuando el reino de Dios va llegando a tu familia, cuando el reino de Dios va llegando a tu trabajo, cuando el reino de Dios va llegando pues a los amigos, y se va el reino de los cielos extendiendo y el reino de las tinieblas retrocediendo, entonces el malo se da cuenta y dice: no, me están quitando mi territorio, me están quitando, entonces mandémosle por ahí algo para que les asuste, algo para que se intimiden, algo para que pues se retrocedan, se suban al barco y se vayan de aquí. Muchas veces nos puede suceder eso en la familia. Llegan pues contentos hablando de la gloria de Dios, de la alabanza, y pues por ahí les sale alguien de la casa y dicen: ay no, dice, ya empezó mi mamá, ya empezó pues con esas cosas de la iglesia, no váyase por donde vino. Ni bien llega del grupo oración, ya empieza a tener la oposición. Tranquilo, mi hermano, porque nos va a decir San Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni contra personas, sino contra huestes y potestades del mundo superior. Así que tenemos que entender que cuando nosotros tenemos oposición, cuando estamos con el evangelio de la vida llegando y encontramos esa oposición, es porque alguien, el malo, no quiere que el reino de Dios llegue a tu hogar. Así que tú no tienes por qué pelearte con tu familia. A lo contrario, sigue la técnica y los pasos de Jesús. Nos va a decir en el versículo 27: desde hace mucho tiempo, este hombre hace mucho tiempo va a tener 3 condiciones de las cuales el espíritu inmundo le arrastraba. El pecado, en pocas palabras. Dice que este hombre no se vestía, no vivía en casa alguna, sino que habitaba entre tumbas. Miren, 3 actitudes que el pecado, que el mal le llevaban a este hombre. Vamos a enumerar otra vez. No se vestía, no vivía en casa alguna, sino entre tumbas. 3 actitudes concretas del pecado que quieren arrastrar a las personas en la humanidad, que quiere arrastrarte a ti, que quiere arrastrarte a mí. Y la primera es: no se vestía. O sea, para la Biblia la desnudez es símbolo de pecado. Es como cuando Adán y Eva mordieron la manzana y lo primero que se dieron cuenta es su desnudez. No se dieron cuenta que son como dioses, sino su desnudez. Así nos va a decir también Apocalipsis. Dice: vístete de tu desnudez. De esa manera el espíritu malo quiere arrastrarnos nosotros vivir en esa desnudez. Ahora usted va a decir: pero ¿cómo? A ver, ¿cómo yo vivir en mi casa
allá en mi familia, en las calles, sin ropa, no. Ahora hablamos de otra desnudez, una desnudez diferente. ¿Y cuál es esa desnudez? La desnudez que actualmente el mundo, la sociedad promulga es a través de todos aquellos pensamientos que a nosotros nos hacen creer que todo es normal, ¿sí? Que todo es normal, que antiguamente en otros tiempos pues eran las relaciones de hombre y mujer, no, ahora no son así. Ahora todo es normal, ahora todo es permitido, como quieran vivir, pues pueden vivir casados, pueden vivir unidos, pueden vivir hombre con mujer, tríos, cuartetos, cualquier cosa, todo es normal, todo es permitido. En pocas palabras, la gente vive en la sociedad, en el mundo así, desnudos, ya no les da ni vergüenza. El hombre deja a la esposa, se va con otra mujer, vive en adulterio, vive en pecado, vive desnudo, ya no le da ni vergüenza. Como dice la canción, ¿no es cierto? Que hable la gente, dice que hable, no importa, nuestro amor es el que importa. Entonces, a veces se vive desnudo en la sociedad, porque ahora todo el mundo dice, eso es normal. Y no es tan normal, hermanito querido, no es tan normal. Mi querido hermano que estás aquí en esta tu comunidad de oración, el mal nos quiere a nosotros arrastrar a la sociedad a vivir en una desnudez, o sea, nos quiere arrastrar a vivir a cada uno de nosotros en una vida en la que ya no importa el sentido moral o espiritual. Esa es la primera condición. La segunda condición dice, ni vivía en casa alguna. Imagínense, algo que el mal está ensañado por destruir es la casa, el hogar, porque lo más parecido en la tierra a Dios es el matrimonio, es el hogar, porque si miramos nosotros, la comunidad de amor es trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La familia también es modelo trinitario, esposo, esposa e hijos. Lo más parecido en la tierra al rostro de Dios es la familia. Y lo que más el mal se ha enseñado por destruir, por dañar, es la familia. Por eso dice que no vivía en casa alguna, porque la casa es el sentido del hombre de seguridad, es el sentido del hombre de protección, es el lugar donde, la casa es el lugar donde usted y yo, nosotros nos sentimos, hermanos, protegidos, amados, respetados. Pero es el lugar donde el enemigo quiere destruir, donde a ti te quiere tener lejos. La mayor trampa que te puede poner en tu mente es que tú no necesitas de tu hogar, que tú no necesitas de tu familia, que tú no necesitas de tus padres, de tus hermanos, que tú puedes valerte solo. Y esa es la trampa que le puso a este pobre hombre. Dice que no vivía en casa alguna. Esa es la trampa para muchos hombres, jóvenes y mujeres que se sienten tan autosuficientes que no les importa dejar a sus padres, no los ven por años, no necesitan de la familia. Esa es una trampa, pues la familia, el hogar siempre será el refugio del hombre para que su vida, su corazón sean estables y puedan ellos encontrar la felicidad. Por eso es tan atacado el hogar en estos momentos actuales y nosotros tenemos que defenderlo porque nuestra familia es un tesoro. La tercera actitud que le tenía a este hombre dice que le tenía habitando en las tumbas. Mire, no quiere que viva en casa, le tiene desnudo, pero eso sí, le tiene habitado ¿en dónde? En las tumbas. ¿Y qué son las tumbas? Son lugares de muerte, de desolación, lugares de podredumbre. Esas son las tumbas. Ahí nos quiere arrastrar el mal, ahí nos quiere hacer vivir en las tumbas. ¿Y qué es la tumba, mi hermano? Cuando usted o yo perdemos un ser amado y vamos nosotros a mirar la tumba, ¿qué miramos allí? Recuerdos, dolor, angustia, pérdida, falta de aceptación, dolor por no haber hecho algo en vida,
y así nos quiere tener a nosotros del mal, frente a la tumba del pasado, frente a la tumba de las decisiones que no tomamos, frente a la tumba de los recuerdos de la vida, de lo que fuimos, de lo que no hicimos, parados en el cementerio de la vida, parados frente a una tumba, estáticos allí, viviendo nuestra amargura, nuestro dolor. Así nos quiere arrastrar el mal, a tenernos ahí viviendo en un cementerio entre tumbas, entre podredumbre, en un lugar en el que nadie quiere ir, ¿verdad? Usted no quiere hacer una fiesta en un cementerio. Ahí nos quiere tener el mal, viviendo de esa manera, parado el hombre frente a la lápida de su propia vida, parada la mujer frente a la lápida de su propia existencia, mirando el epitafio de lo que yo quise ser, con quién me quise casar, el empleo que quise tomar, el trabajo que quise hacer, el emprendimiento que nunca hice, viendo epitafios, viendo simplemente un muerto de pasados. El mal nos quiere tener frente a la tumba, ¿sí?, de nuestra propia vida y experiencia en la que no podemos seguir avanzando, estancados nos quiere tener ahí, muertos en vida, frente a las tumbas del pasado, del rencor, frente a las tumbas del odio, frente a las tumbas del no poder seguir avanzando. Porque los vivos, mientras viven, pueden seguir avanzando, pueden seguir viviendo, pero aquellos que murieron ya terminó su tiempo y se quedaron ahí estáticos. Y eso quiere arrastrarte el mal a que tengas una vida estática, viviendo solo de aquello que tú miras como unos recuerdos y sin mirar al futuro y al frente. Y así le tenía a este hombre en esas tres condiciones: desnudo, ¿qué más?, viviendo lejos de su casa, en ninguna casa, y tercero, entre tumbas. Y así arrastra el mal al hombre y así arrastra el mal a la mujer. Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Te rogamos que no nos atormentes. El reino de los cielos ha llegado, hermanos queridos. El reino de los cielos está aquí presente. El reino de los cielos más aún está entrando este momento a través de la alabanza y la predicación a tu hogar, a tu casa. Hoy en este momento Jesús ha descendido, así como en la barca Genesaret. Dios está descendiendo a tu hogar, Dios está descendiendo a tu casa, y en este momento la luz del Evangelio, la luz del Espíritu Santo está ingresando, mi hermano querido, a través de este medio a tu familia. Gloria a Dios, porque este momento el reino de las tinieblas empieza a retroceder. Empieza el reino de las tinieblas a temblar, porque ha llegado el reino de los cielos, y el reino de los cielos es y se llama Jesús. Nos va a decir más adelante que a este hombre, que era llevado, dice más aún, que cuando el espíritu malo se le apoderaba, lo llevaba al desierto. Este es otro punto de discernimiento. Aquí hay, hermanos, una cantidad maravillosa de discernimiento. Por eso usted póngase el cinturón de seguridad de la palabra de Dios, porque ahorita vamos a acelerar. Vamos a acelerar y vamos a ir en la velocidad hipersónica del Espíritu Santo. Agárrese donde pueda, mi hermano. Mire, el espíritu inmundo dice que le arrastraba al desierto. ¿Y hacia dónde va la palabra de Dios? Vamos a entender lo siguiente: cuando Jesús fue bautizado, ¿a dónde le llevó el Espíritu Santo a Jesús cuando fue bautizado en el Jordán por medio de Juan? Al desierto. Pero aquí vemos que también el espíritu inmundo, que es un imitador, quiere mandar a los hijos de Dios también al desierto. ¿Qué implica eso? Sí, hay desiertos en la vida del cristiano que son guiados por el Espíritu Santo, así como a Jesús dice que lo primero que hizo fue llevarle al desierto. Entonces hay hermanos que me dicen: hermano, yo estoy orando, yo leo la palabra de Dios todos los días, escucho el Evangelio, estoy siempre alimentado de los sacramentos,
estoy confesado tal vez en esta semana o en este mes, pero siento mi vida espiritual que está en un desierto, como que hay aridez en mi vida. Entonces yo digo, hermano, el Espíritu Santo te está impulsando a ese desierto para que crezcas, para que madures, para que tu fe tome otra dimensión, para que después de este desierto espiritual que tú vives, vayas a encontrar como Jesús encontró la gracia y un elevado camino en su ministerio. De igual manera tú. Pero ¿cómo nos mantenemos en el desierto? Jesús se mantuvo en el desierto con ayuno, con oración, ¿verdad? Pero también hay el desierto que el espíritu inmundo lanza a las personas. Y ahí sí vienen hermanos que me dicen, hermano Rubén, dices que yo ya en el grupo de oración no siento igual, ya cuando oro no siento nada. Y le digo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que oraste? Chúticas, dice, se queda así, se rasca la cabeza. Le digo, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Y me responden, no, ni que tuviera tanta memoria, me dicen. No viven una vida de sacramentos, no leen la palabra de Dios, no tienen un contacto con el Señor en la oración, pero sí están al día en las farras, en las salidas con los amigos, sí están al día pues en las fiestas. Entonces el espíritu malo les está arrastrando al desierto, porque se están alejando de la fuente de agua viva. Eso es otra cosa, es cuando nosotros nos dejamos arrastrar por un desierto espiritual solos, porque vamos atraídos hacia lo que el mal nos engaña. Hay dos tipos de desiertos, el dado por Dios y el dado por el espíritu inmundo. Si muchas veces tú te has sentido en desierto, yo te pido que saques tu cristómetro, ¿verdad? Tu cristómetro es aquel que te va a indicar qué desierto es en tu propia vida. Si eres un hombre de oración, si eres un hombre de la vida sacramental, si eres un hombre de servicio, una persona que se está manteniendo y estás entrando en un proceso de desierto donde no sientes, donde ya no es lo mismo que ayer, entonces mi hermano, en el cristómetro te muestra, el Espíritu Santo te está lanzando aquí. Es el momento de ayunar, de oración y de crecer, porque vas a crecer aún más. Pero si tú ves que tu vida espiritual prácticamente está anulada y ya no sientes nada, ya no quieres estar en tu espacio de oración, ya no vas a la comunidad, entonces es claramente ver que el espíritu inmundo te lanza al desierto. ¿Y con qué propósito te lanza el espíritu inmundo al desierto? En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompían las ataduras. O sea, ni qué superhombre, oiga, ¿verdad? Y así sucede muchas veces cuando una persona en el hogar, por ejemplo, es presa de algún vicio como la droga o como el alcohol. Yo recuerdo el caso de una hermana que decía, mi papá cuando estaba preso en el alcoholismo, le dejábamos todas las puertas de la casa con seguro. Cerrábamos la puerta, una puerta, la otra puerta, le asegurábamos todo para que no se escape y no se vaya a tomar. ¿Y cuál era nuestra sorpresa cuando llegábamos? Se había lanzado del segundo piso, se había trepado la cerca que teníamos con alambre de púas para irse a tomar. Porque así es cuando el mal nos quiere a nosotros dominar. No hay cadena, no hay grillo, no hay buen consejo, no hay lágrimas de la madre que nos detengan. Vamos nosotros como locos por la vida diciendo viva mi vida, mi libertad, y hago con mi cuerpo lo que yo quiero, como quiero y cuando quiero. No hay lágrimas, no hay consejos, no hay nada que a esa persona le puedan detener. Es como aquel hombre que le querían amarrar y rompía todo y se iba como perro rabioso. Cuidado también nos pasa como le pasó al perro que tenía mi papá de pequeño. Este perro se llamaba Capitán. Y él sabe contarme la historia del Capitán, de Capitán. Dice que este perrito tenía la manía de cuando era el tiempo de la siembra y sembraban en ese entonces pues el maíz. Dice que el Capitán, este perrito, iba justo donde ponían la semilla a escarbar. Y dice que al otro día de que sembraban, encontraban todito el campo removida la semilla. Entonces los papás, mis abuelos, tomaron una estrategia. Bueno, yo tengo orgullosamente, mis abuelos eran agricultores
y mis padres también vivieron lo que fue la agricultura, y gracias a eso yo he nacido también comprendiendo mucho eso, y después en el Evangelio pues me ha permitido aún más poder entender la palabra de Dios gracias a la transmisión que también me han dado ellos. Entonces dice que le amarraban al capitán todo el tiempo de la siembra, y como el perro era mañoso y defectuoso, como sabe decir mi papá, sabía después irse a los recién naciendo las plantitas a sacarles. Así que al perro le tenían amarrado, ¿sabe qué tiempo ahí? Le tenían amarrado al perro 6 meses. 6 meses para que no dañe la siembra, no dañe las plantas que recién crecían. Y cuando ya llegaba el tiempo de la cosecha, dice que ahí sí iban al capitán a desamarrarle. Y me contaba que cuando le desamarraban al capitán, dice que el perro salía disparado, volando, como alma que lleva, como dicen, ¿no? Dice que el perro salía sin ver atrás, dice que salía corriendo, con un solo propósito este animalito: buscar la primera cocha de lodo. Y cuando llegaba a la primera cocha de lodo, dice que se tiraba con una alegría, con un entusiasmo, y después de eso en la tarde otra vez regresaba a la casa. Y me recuerda mucho a lo que dice aquí el Evangelio, que a este hombre que estaba poseído, dice que por más que le amarraban rompía. ¿Y qué me hace esta relación que les cuento con el capitán? Es aquellos hombres o aquellas mujeres cuando se divorcian. ¿Qué sucede? Están casados, están con su hogar, pero se separan. Se separan igual que el capitán, es como que le cortaran la soga y se van corriendo sin mirar atrás a revolcarse en el primer pantano que aparece, en la primera aventura que aparece, en la primera mujer o hombre en el camino que está por ahí. No miran atrás, y el hombre de 30 o 40 años empieza a hacerse otra vez adolescente. El hombre que era maduro, el hombre que era cabeza de hogar, la mujer que era señora de la casa, se divorció y salen como el capitán, salen volando. No hay cadena, no hay grillo, no hay hijo, no hay mamá que le diga: mi hija, vea, deténgase, nada, yo me voy al baby shower, yo me voy a la fiesta, no sé, aquí no me espere nadie. Se fue. Porque es la falta de Dios en la vida, porque es la falta de Dios para que nosotros también nos midamos, para que también nosotros entendamos que no por más grillos o cadenas tenemos que nosotros quedarnos quietos, sino por el amor de Cristo el Señor en nuestras vidas. ¿Se da cuenta, mi hermano querido? Y así va sucediendo en la vida de cada una de las personas. Así que la próxima vez, recuerda la historia del capitán. Vaya a ser que tú y yo nos sintamos como el capitán y querramos ir corriendo sin ver atrás y ver el primer fango de lodo donde revolcarnos. Y así, mis hermanos queridos, vamos mirando en el Evangelio que Jesús le pregunta y dice que no era solo un espíritu inmundo que estaba en este hombre, sino una multitud, o sea que estaban muchos metidos ahí. Se da cuenta toda esa inmundicia, pero vamos mirando el poder redentor de Jesucristo el Señor. Él quiere liberar a ese hombre, Jesús le importa a ese hombre, y su propósito, su principal propósito en los planes divinos que tenía el Señor en ese momento era liberar a ese hombre de esa multitud, de esa legión. Para que usted entienda y da la comparación de legión, hablamos de la legión de soldados romanos. Una legión de soldados romanos estaba compuesta alrededor de 10,000 soldados. Entonces esa cantidad estaban ahí atormentando a este hombre. Pero hermanos, la buena noticia es que el reino de los cielos ha llegado, que el poder redentor de Jesucristo está aquí, que no estamos solos, que no tenemos que luchar solos. Hermanos, nosotros
tenemos miedo, nosotros tenemos pues aversión y nosotros no sabemos qué hacer ante esa legión. Pero ¿saben qué? Hay alguien más poderoso, y como dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice: porque más grande, más fuerte es aquel que vive en mí que aquel que en el mundo está. Mi hermano, escríbalo, póngalo ahí en este momento en el chat. Primera de Juan 4:4. Apréndase de memoria, grábese en su mente y en su corazón. Porque más grande es aquel que vive en mí que aquel que en el mundo está. Mi hermano, ¿quién dice gloria a Dios? Más grande es aquel que vive en mí que aquel que en el mundo está. Porque el que vive en mí se llama Jesús. Yo le he aceptado en mi corazón. Él es el Señor de mi vida. Y si Él está conmigo, nada podrá contra mí. Y no temeré, como dice el apóstol San Pablo. ¿Y quién me separará del amor de Dios? No me separará nadie, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni los ángeles, ni la espada, ni la peste. Nada me podrá separar del inmenso amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios. Nada nos podrá separar de su amor, porque más grande es aquel que vive en mí que aquel que en el mundo está. Más grande es aquel que vive en mí, Jesucristo el Señor. A ti, Jesús, la gloria. A ti, Jesús, el honor. A ti, Jesús, la alabanza. A ti, mi Señor Dios, Rey celestial. Te amo, Señor, porque tú me amaste primero y porque tu Espíritu en mí, Señor, me llama a la libertad. Y tú has venido a dar vida, vida en abundancia, vida, liberación al pueblo oprimido. Y esta noche estás aquí, Señor, dando tú la libertad a todos los cautivos por el mal, por el maligno, Señor. Estás aquí a través de esta predicación, Señor, dando la paz, la liberación, la sanidad a todas las familias, a todos los hogares, a los hijos. Bendito seas Dios, mi Señor. Estás haciendo retroceder esa enfermedad más grande que esta pandemia, y que es el pecado en nuestras vidas. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor: había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y Él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Amén, amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Cómo nos muestra, cómo es tan didacta para ilustrarnos la gracia y el poder del Evangelio, el poder liberador que Jesús tiene sobre nosotros. Imagínense una piara de puercos, tantos animales ahí que para el judío eran impuros. Jesús envía allá a los espíritus inmundos, y lo primero que hacen es precipitarse al acantilado, al mar. Para el término bíblico, el mar es del mal y el acantilado es la fosa. Lo que aquí Jesús nos muestra es que la impureza del pecado, el mal, será exterminado y lanzado al acantilado, al mar, y que el reino de los cielos ha llegado para sacar a toda esa podredumbre, para que su reino se extienda en la tierra y nosotros seamos libres en el nombre de Jesús. Aquí nos muestra el Señor que ha llegado el reino de los cielos a la tierra, mi hermano querido. Y también vamos a ver la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Aquí lo que a Jesús más le interesa es la sanidad de aquel hombre. Lo que más a Jesús le interesa es la libertad de este hombre. Y su viaje a Genesaret tuvo la principal característica, objetivo, de liberarlo. Eso es, mis hermanos, no es una casualidad.
Jesús quería liberar a este hombre. Pero ¿sabe qué? Aquí viene la otra parte del evangelio. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él el hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los gesarenos pidió a Jesús que se alejara. Aquí vamos mirando la otra parte de la historia. Nuestro Señor Jesús lo que le importa es aquel hombre, pero a los pastores de puercos lo que les importa son los chanchos. A lo que le importa es su mercancía. Entonces ellos miran cómo su producto es lanzado al acantilado y le piden los pastores y los habitantes, miren, los testigos, todos dicen, el pueblo del territorio, el pueblo, miren, todo el pueblo del territorio le pide de Genesaret, los gerasenos le pide a Jesús que se aleje. Es que me imagino, ¿no? Que salieron los pastores y la gente le dicen a Jesús, a ver, un ratito, Señor, un ratito, a ver, acabas de mandar toda una piara de puercos, más de 100 chanchos, acabas de mandar al acantilado por un loco, por el loco del pueblo. Y aquí en Genesaret, aquí en el pueblo, tenemos más de 50 locos. Entonces Jesús, tú por cada loco vas a mandar al acantilado a 100 chanchos. Entonces, a ver, Señor Jesús, le sacaron una calculadora y multiplicaron 100 por locos, ya que hay más de 50 locos y 100 chanchos por locos, aquí nos quedamos sin puercos. Piense Jesús que una piara de puercos son como 2000 puercos, ¿no es cierto? 2000 puercos, 2000 cerditos, chanchitos, como quiera usted decirlo. 2000, los 2000 locos que es la piara por cada loco, imagínense, aquí nos quedamos sin chanchos. Saque Jesús la calculadora. Usted no toma en cuenta el tocino, no toma en cuenta lo que son pues el lomo, las orejas, el rabo. Usted no toma en cuenta toda la carne, la fritada, el hornado, la grasa, las tripas, las menudencias. O sea, por favor, Jesús, mire aquí por cada loco, tenga la bondad, por favor. O sea, no hay aquí, por favor, relación. La presencia de Jesús en esta tierra era simplemente para los comerciantes una pérdida. Mientras los comerciantes miraban una pérdida material, Jesús miraba la salvación del hombre. ¿Se da cuenta la contraoposición? A la gente no les importaba nada este hombre. Con tal de tenerle amarrado, con tal de tenerle ahí como loco deambulando por las tumbas, mientras sus puercos estén bien, mientras no se le tope el bolsillo, está bien. Pero llega Jesús y empieza a remover todo ese círculo, toda esa jerarquía, todo ese modos de vida de las personas. Entonces el evangelio no concuerda con las ganancias mercantiles de Genesaret. El evangelio y Jesucristo sobran allí porque les hace perder las ganancias del chicharrón, ¿verdad? ¿Y cuántas veces para los cristianos y para la gente moderna el evangelio es más una pérdida que una ganancia? Y le va a decir el Papa al hijo: ¿y vos qué haces ahí, ve, metido en la iglesia?
allá te pagarán un sueldo, pues allá te darán a ti para que pagues el agua, la luz, el teléfono, el internet, el wifi, el Netflix. Te darán algo en el grupo de oración, en la parroquia, que pasas solo ahí metido. ¿Por qué? Porque los pastores de Genesaret miraban esto, mis hermanos, pero no miraban la salvación. ¿Cuántas veces nosotros nos portamos como los genesarenos? Preferimos que esté el loco ahí metido en sus vicios, pero no que vaya a liberarse a la iglesia. Preferimos que la vida de la persona esté en un desastre, porque cuando llega el evangelio empieza a haber orden en la casa. Entonces el reino de los cielos contraopone a nuestros negocios, y pues el hombre que tiene que hacer rectos sus negocios, hacer recto su trabajo frente a lo que Jesús nos pide, entonces aquel hombre o aquella mujer que tiene pues negocios chuecos, en ese momento se contrapone a lo que el Señor Jesús quiere, porque ese es el reino de los cielos. Contrapone a los criterios humanos y contrapone a la sociedad. Y pensemos nosotros cuántas veces hemos sido como los genesarenos. Somos nosotros muy devotos, somos nosotros muy religiosos, hasta que nos topan el bolsillo. Cuando nos topan el bolsillo es cuando saltamos como canguil en la paila. Qué lindo, dicen, qué maravilloso que los hermanos nos lleven a nosotros la predicación ahora a través del YouTube a nuestra casa. Qué lindo, dicen, qué bonito los hermanos. Pero cuando se pide la ofrenda, ¿saben qué? Muchas gracias, ya me voy nomás, estoy un poquito ocupado, hasta luego, ¿saben qué? Chao, chao. Nos portamos como los genesarenos. Así somos. Al rato que nos piden la ofrenda, hacemos un acto mágico y nos comenzamos a desconectar, mis hermanos. ¿Qué pasó? Aquí fueron los intereses económicos los que no permitieron que Jesús se quede. Y a veces nosotros, por nuestra falta de generosidad hacia los hermanos en la evangelización, entonces nos permite a nosotros que el Señor ingrese también y sea motivo de bendición. ¿Por qué les digo? Yo recuerdo a mi mamá. Yo les había dicho alguna vez que mi persona y mis hermanos no queríamos ir a los grupos de oración. Entonces ella hizo algo, trajo el grupo de oración a la casa. Pero ¿saben qué? Mi mamá era siempre muy generosa, muy generosa, muy generosa con los hermanos. Mi papá muy generoso en el grupo de oración en la iglesia, y nos enseñó a nosotros ser generosos también con lo que tenemos, con los medios en los cuales nosotros nos desenvolvemos. No estar mirando siempre si me alcanza o no me alcanza, a ver, este dólar tendré, no tendré. No, siempre ser generosos, siempre aportar con plata, con persona. Y cuando el evangelio empieza a tocar nuestras finanzas, es cuando también nosotros decimos, a ver, lo que pasa es que no puedo dejar estos negocios, porque se dijo este negocio que es entre comillas mi sustento, pero yo tras este negocio estoy estafando, estoy perjudicando, estoy dañando, y Jesús me pide que tenga una vida recta y esto me daña. Entonces preferibles no asistir al grupo, pues más fácil está a la derecha. Y así también nosotros, por nuestra falta de generosidad, mejor le decimos a Jesús, vea Jesús, váyase de aquí, está sobrando. ¿Para qué? Pues nos quiere topar el bolsillo. Dicen, ya empezaron a pedir los hermanos, dicen, pero si la palabra de Dios es gratis. Dice, sí, mi hermano, es gratis, pero el que producirle cuesta, pues. Y a veces en la parte económica es cuando nosotros, como los genesarenos, decimos, Señor, mejor váyase de aquí, mejor váyase, mejor bien estoy como estaba. Y así ellos le mandaron a Jesús de ahí, porque imagínense,
todo el desperdicio de chicharrón, de carne, de menudencia, de oreja de puerco, de rabo, de pata y todo, se les fue las ganancias en un loco. Prefiero tenerle al loco ahí en su vida desquiciado, pero eso sí, no me topen mis chanchos. Cuidado, nosotros somos así en nuestra vida espiritual. Cuidado, somos así, que truncamos la obra de Dios cuando nos topan la generosidad. Cuidado, somos así nosotros cuando por la falta de generosidad dejamos que la obra de Dios tampoco continúe, tampoco la obra de Dios entre. Jesús quería entrar a Genesaret, pero fue esa falta de generosidad la que no permitió que pueda Jesús entrar allí. Jesús quiere ahora expandirse, entrar a más hogares. Quiere el Señor hacer más a través de estos medios, pero estos medios tienen que ser sostenidos con los laicos. Nosotros somos laicos y sostenemos estos medios, y a medida que nosotros somos generosos se sigue extendiendo, pero por nuestra falta de generosidad muchas veces hasta ahí llegó. Jesús llegó hasta la orilla. Miren, y vamos terminando solo con las tres últimas actitudes de este hombre. Dice que encontraron a este hombre, encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Wow, es maravilloso. Aquí quiero que usted ponga la relación con los dos textos. Dice que al principio, cuando estaba él todavía endemoniado, tenía también tres características. Dice que estaba desnudo, no se vestía y estaba, ¿qué dice? Entre tumbas. Pero ahora que Jesús ya le sanó, ya le liberó, ahora en cambio tiene tres vacunas contra esas tres actitudes que el mal le tenían arrastrado, encadenado. Ahora Jesús le dio tres cosas nuevas, tres características de sanidad. Para cada cosa que el mal arrastró, Jesús le vacuna y le da a cada una sanidad. Le encuentran al hombre. ¿Cómo le encontraron? Primero, junto a él, dice, miren, a sus pies, vestido y en su sano juicio. Junto a Jesús, sentado a sus pies. ¿Qué significa eso? Jesús le convirtió en ese momento en su discípulo. Solo aquellos que iban a ser discípulos se les encontraba a los pies del maestro. Así le encontramos a María, la hermana menor de Lázaro, a los pies de Jesús, porque esa era la forma en la que eran aceptados como discípulos, sentados a los pies del maestro. Él instantáneamente se convirtió en un discípulo de Jesús, a sus pies, en una adoración total, en una adoración de amor, en una adoración en la cual ya no había más sentido que estar a los pies de Jesús, mi hermano. Qué maravilloso estar a los pies del amor de los amores, estar arrodillado frente al sagrario, adorándole al Señor, a los pies del Señor en la cruz, allí aprendiendo. Ahora este hombre estaba allí sentado a sus pies. ¡Qué maravilla! Él había encontrado su hogar, mientras el enemigo le tenía sin hogar, ahí botado. Ahora este hombre encontró en Jesús su hogar, su permanencia, su remanente, su fuente de vida a los pies de Jesús. Y este hombre ya no tiene más lugar ni más sitio que estar allí a los pies de Cristo adorándole. La segunda condición que tiene este hombre nos dice que estaba vestido. Esta es la segunda vacuna. Mientras el enemigo malo le tenía desnudo,
Jesús lo primero que le da es la dignidad, le vuelve a vestir, nos vuelve a vestir con vestiduras santas, nos viene a quitar esos harapos y nos quita la desnudez para darnos las vestiduras de los hijos de la luz, porque ahora somos revestidos de la gracia santificadora del Espíritu Santo, somos revestidos de la sangre preciosa de Jesucristo. Se nos han quitado las ropas antiguas para ponernos las ropas nuevas, para ahora estar engalanados en las bodas del Cordero. Ya no estamos desnudos, ya no somos aquellos que andaban pues por la calle mirando su desnudez sin nada, sino que ahora estamos vestidos, estamos ahora de fiesta con las vestiduras nuevas. Y la tercera condición, el hombre estaba en su sano juicio, ya no vivía entre tumbas, ahora dejó las tumbas atrás para ahora estar ¿qué? En sano juicio. Su mente se sanó en sano juicio. Dejó de ser el borracho, dejó de ser el drogadicto, dejó de ser el adúltero, dejó de ser el adicto a la pornografía, dejó de ser aquel que estaba adicto a los juegos, que derrochaba su dinero en los casinos, aquel hombre, aquella mujer que tenían dependencia a los fármacos. Ya dejó todo ese dolor, toda esa enfermedad, toda esa neurosis para ahora a los pies de la cruz, revestidos de las nuevas vestiduras, de estar en sano juicio, porque lo que el Señor nos da son estas tres gracias. A aquellos que nos libera, nos da la gracia de estar a sus pies, vestidos y en sano juicio, en un sano juicio para volver a retomar nuestras vidas, para ser miembros activos en la sociedad, para ser padres y mujeres modelos con nuestra familia, sano juicio para hacer los negocios rectamente, sano juicio para amar, sano juicio para nuestra sexualidad, sano juicio para poder extender el reino de los cielos, sano juicio para entender la diferencia entre el bien y el mal, sano juicio para entender que todo me es permitido, pero que no todo me es provechoso. Sano juicio para discernir, sano juicio, mi hermano, para proclamar el evangelio, sano juicio en un mundo donde no tiene juicio. Eso nos da Jesús, mi hermano querido. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice el reino de los cielos ha llegado a mi vida? ¿Quién dice el reino de los cielos ha llegado a mi familia? ¿Quién dice el reino de los cielos ahora se está dando en mí y en mi corazón? Y yo proclamo que el Señor me está dando vestiduras nuevas, me postro a sus pies y me da el sano juicio. Porque ahora aquellos que hemos sido rescatados con Jesús miramos nuestro pasado y nosotros decimos: ¿dónde estaba mi juicio? ¿Dónde estaba mi juicio para haber entregado mi corazón a alguien que no valía la pena? ¿Dónde estaba mi juicio para llevar mis finanzas de esa manera? ¿Dónde estaba mi juicio por esas tomas de decisiones que me llevaron al dolor y a la ruina? Pero ahora Jesús te da un sano juicio para que tú puedas direccionar correctamente tus caminos. Amén, hermano, gloria a Dios. Y finaliza el evangelio diciendo: cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Él se convirtió en el heraldo, en el apóstol, en el discípulo de la palabra. Si Jesús no pudo entrar a Genesaret, fue el testimonio de este hombre el que comenzó a predicar, empezó a hablar, hermano querido, porque tú y yo somos esos heraldos que tenemos que ir a nuestras Genesaret personales, a esos lugares donde el heraldo del evangelio eres tú, mi hermano. Tú con tu testimonio, tú con tu vida, tienes que llegar a tu Genesaret, a tu trabajo, con tus amigos, decir: aquí estaba el loco, aquí estaba el endemoniado,
Aquí estaba el que hacía bulla, aquí estaba el de las farras, aquí estaba el de los vicios, pero hoy aquí estoy sano, libre, en el nombre de Jesús. Porque tú y yo somos los heraldos que tenemos que llevar a nuestra Genesaret, a nuestra familia, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos callados con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por eso estoy aquí parado, mi hermano, por eso estoy aquí predicando el evangelio, porque yo también estoy diciendo, mi hermano, que yo fui como este hombre, no tenía juicio, yo también andaba desnudo y yo también andaba entre tumbas. Pero cuando Dios llegó a mi propia vida, Dios me dio dignidad, Dios me dio sano juicio y más aún me dio nuevas vestiduras, y por eso estoy predicando la palabra de vida. Por eso estoy aquí venciendo mis temores personales y dando el evangelio a través de estas redes sociales. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Vamos a nuestra Genesaret, vamos a evangelizar, vamos a decir: aquí está el que una vez estuvo loco, pero estoy aquí en mi sano juicio, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, 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 amén y amén, mis hermanos. Vamos a orar. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo es su nombre. Glorioso es su nombre. Santísimo sea Jesús. Dale un aplauso, Señor. Dale gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor.